Muy bien, y vamos a saludar a Marcos Chigal, es de la Red Federal de Abogacía Canábica. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen Buen día día. o buen mediodía, ¿no? Sí, acá sí, buenas tardes. Sí, exactamente. Contanos en primer lugar cómo se forma, cómo se conforma esta red y en búsqueda de qué precisamente. Bueno, la red se conformó ya hace un par de años. De hecho, se conformó a partir de un contexto en la regulación del cannabis que empezó a no ser muy favorable en función de lo que estaba regulado. Concretamente por un hecho en particular que sufrió un grow shop, estos locales en donde se comercializan productos para el cultivo, en una localidad chiquita de la provincia de Córdoba, que no les habían permitido poder ejercer su actividad libremente, que además estaba permitida. Entonces, bueno, se conformó un grupo de colegas de diferentes partes del país para intentar buscarle una alternativa a esa problemática específica de ese caso. Y como las circunstancias de coyuntura respecto a la regulación del cannabis, lejos de mejorar, fueron empeorando, entonces el grupo quedó conformado, se fue incorporando más gente, esa gente nueva que se fue incorporando, colegas de diferentes ramas del derecho, que se fueron incorporando, fueron trayendo otras problemáticas que excedían a ese caso en particular, y la red quedó conformada. Buscamos un nombre y empezamos a abordar estas problemáticas en torno a la regulación del cannabis desde diferentes ramas del derecho. Hay gente, colegas de diferentes partes del país que están más especializadas en el derecho penal, otras más en el derecho societario, otras en el derecho civil y así. Vamos aunando criterios para tratar de dar respuesta a esta problemática del cannabis. Oficialmente la red está conformada como una asociación civil desde hace un mes. Porque habíamos iniciado los trámites, bueno, llevaron su tiempo y ya ahora sí tenemos personalidad jurídica y todo. Es una red conformada, como dije recién, por diferentes profesionales del derecho, colegas de diferentes partes del país, que buscamos dar una alternativa interdisciplinaria dentro de las diferentes ramas del derecho, si bien es siempre desde lo legal, porque está conformado por abogadas y abogados, dentro de lo legal desde diferentes lugares. Intentamos cada quien llevar la problemática que va sucediendo en torno a esta cuestión, que el cannabis y su regulación es transversal a todo el ordenamiento jurídico. Entonces, por ahí hay gente que más se especializa en diferentes lugares y tratamos de buscar ¿Tenemos una leyes respuesta. suficientes o hay todavía mucho por legislar? Y hay una regulación bastante completa en lo que es los usos medicinales y terapéuticos y a su vez también el desarrollo de una industria en torno a esta cuestión. Pero hay muchísimo más por legislar porque el cannabis todavía sigue siendo una sustancia sujeta a fiscalización, o sea que todavía sigue alcanzada por el régimen penal, entonces ahí habría que darle una respuesta. Habría que tratar también de abordar regulaciones en torno a otros usos que no sean médicos y terapéuticos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Usos adultos, usos responsables, hoy el uso de... Como tiene Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que Una regulación integral. Algunos le llaman como básicamente. uso recreativo, ¿puede ser? Sí, tiene distintos nombres. A mí me gusta hablar de uso responsable, uso adulto. La persona elige consumir una sustancia, en el caso lo hace con el cannabis, y tiene que tener la certeza de poder acceder a una sustancia de calidad. Y eso se logra, por ejemplo, con un autocultivo, eso se logra con una industria regulada que provea de material que pueda ser consumido. Bueno, es entender de que el consumo del cannabis está entre nosotros. Y ahora, sucede. Marco, pero esto no genera tipo una apología, a ver si me explico bien, con respecto a aquellos que por ahí tienen ya problemas de consumo y hay estudios hechos donde se habla de que fumar marihuana tiene efectos nocivos sobre la salud. Sí, hay un par de cuestiones ahí. Sí. Ninguna sustancia que nos metamos en el cuerpo es inocua. Todas nos producen algún cambio y alguna circunstancia. Si el consumo es responsable, nunca se va a llegar al extremo de que ese consumo genere problemas en la salud. Problemas graves, digamos. sería O sea, como tomar un vaso de cerveza, digamos. es que lo uno- mismo. Uno se cuida al tomar cerveza, uno también se cuida al consumir, porque los consumos son responsables. Después ya está en la decisión personal de cada quien cómo abordar ese O el consumo. exceso Pero de el consumo. problema es que nosotros para este tipo de sustancias no tenemos información valedera, información fehaciente, basada en evidencia, que nos indique cómo consumir y cómo enseñar el consumo. Si bien hay proliferado en todo el mundo, nosotros tenemos que adoptar ese tipo de circunstancias. Por el otro lado, lo que decía en relación a considerar al cannabis como una puerta de entrada a otras drogas que se ha Exacto. dicho, o como que genera ese tipo de consecuencias negativas a ese extremo, la verdad yo no conozco, no hay evidencia científica
que corrobore que el cannabis sea puerta de entrada a otras drogas. De hecho, la puerta de entrada a otras drogas es el dealer, que uno a veces, como son sustancias ilegalizadas, tiene que recurrir al mercado Bueno, ilegal. Eso genera mucha violencia. Pero está estudiado de que al fumar determinada cantidad genera algún tipo de trastorno, ¿sí? En ese momento. Es decir, si habilitamos el uso de marihuana, ¿no podríamos después decir, bueno, entonces si se habilita la marihuana, voy por la cocaína, voy por la heroína? Mira, yo soy partidario de que todas las sustancias tienen que estar reguladas, porque es el único mecanismo que tiene el Estado de controlar esa situación y no llegar a esos extremos que vos planteás, que se pueden llegar tranquilamente, pero no se van a llegar si hay educación, si hay control, si hay regulación de sustancias y si el Estado tiene, a ciencia cierta, información verdadera y verídica y basada en evidencia de que eso puede llegar a ocurrir, pero no va a ocurrir si tenemos el control de... Hoy ese control lo tiene el dealer, hoy ese control lo tiene el mercado ilegal. Entonces es mucho más factible que se llegue a ese extremo cuando el control lo tiene una persona que lo único que quiere hacer es dinero con la comercialización de sustancias. Y en todo Por este lo demás, sí. No, y en todo este contexto, ¿qué rol juega Misofarma, por ejemplo, que trabaja con el aceite de cannabis? Bueno, que hoy estaban entregando gratis para los pacientes, pero hay estudios científicos que apoyan esto de que se utilice el aceite. Como aceite. Como aceite, claro. Sí, igual el cannabis tiene propiedades medicinales terapéuticas sin importar el consumo y la forma de consumirlo. Tiene distintos efectos, algunas personas necesitarán vapear, otras fumar, otras tomarlo como aceite, otras prepararse un ungüento a partir de maceraciones en alcohol. Es decir, hay diferentes maneras de poder extraer las mejores calidades y cualidades que tiene dentro de las propiedades médicas que tiene el cannabis. En el caso de Misofarma es una política de Estado, es una política pública, el Estado asume la necesidad de abordar esta cuestión del uso medicinal del cannabis, entonces elabora medicamentos. Misofarma tiene medicamentos aprobados en la provincia que se distribuyen de forma gratuita para quien lo necesite. En el caso específico, creo que Misofarma tiene una que ya se comercializa y se distribuye, mejor dicho, entre las personas que lo necesitan. Hay un sistema de entrega gratuita porque Misofarma está enmarcada dentro de la 27350, que es la ley de cannabis medicinal, que plantea toda una distribución solidaria y gratuita para las personas que integran el programa. Además extraen ciertas características o propiedades que tiene. En el caso de Misofarma optó por hacer un aceite en base a CBD. Exacto. Que sirve para epilepsia refractaria. Esa es Lo que pasa es que Misofarma es una empresa que desarrolla un producto que está estandarizado, que tiene que tener estabilidad y que tiene que aparte servir para una patología. Y tiene que estar aprobado por la ANMAT. En el caso de aprobación ANMAT es para que sea poder ser comercializado en el país. Exacto. Para la provincia no necesita aprobación de ANMAT. Acá la provincia es una empresa pública, aprobó la distribución, el Ministerio de Salud, de hecho, es el que distribuye, y eso está perfecto porque es una política pública en el punto de que está disponible para todas las personas. Igual tengo entendido de que hay en el mecanismo de distribución hay alguna falla y no está llegando a todos lados. Tampoco vamos a decir que está llegando a todos lados, pero es el sistema que encontró la provincia para poder desarrollar medicamentos. Marco, y explicanos el tema del ReproCam, porque cuando se anunció de la Nación que iba a haber otra regulación, se habló también, la ministra habló de narcotráfico, de controlar fronteras. O sea, ¿se puede asociar una cosa a la otra o es totalmente una exageración? No, hay una mezcla de conceptos que no tienen sentido. El registro, el ReproCam, que es el registro del programa de cannabis, habilita una vía de acceso a productos derivados, o al cannabis o a productos derivados, que va a partir del autocultivo. El ReproCam solo autoriza a personas particulares a cultivar en su casa determinada cantidad de plantas para poder hacer un consumo personal de la persona que cultiva, de una tercera persona, que es el cultivo solidario, de algún familiar. Hay que acordarse que esto empieza a partir de madres que cultivan para sus hijos o para sus hijas, o si no puede accederse a un cultivo comunitario a partir de lo que haga una ONG. Es una vía de acceso, lo único que regula es eso y otorga una autorización para que la gente no sea perseguida penalmente. O sea, excluye de la penalidad a una persona que tenga o no tenga la autorización, va a recurrir al cultivo a partir de que le sirve para paliar una patología. Entonces, para evitar que esa persona sea criminalizada está el ReproCam. El problema es que, bueno, nadie maneja lo que la persona particular haga con las autorizaciones. De hecho, debe haber casos en el que se utilicen mal las autorizaciones. El problema de la ministra es que mete todo dentro de una misma bolsa. Piensa que la madre que cultiva para el hijo es exactamente igual con aquella persona
que excede los límites de las autorizaciones y comete algún tipo de acto delictivo. O el que trae un paquete de Paraguay, digamos. Que eso no tiene nada que ver porque eso es parte de otra problemática. O sea, pensar que las problemáticas son iguales, y de hecho la ministra también se refirió al hecho de que ya no se ve tanta droga circulando o marihuana, digamos, circulando por la frontera y sí adentro del país. Y la verdad que eso en un punto no está mal tampoco, porque quiere decir que adentro se cultiva mucho más, hay sustancia de buena calidad, las personas pueden acceder a eso porque hay un sistema que permita más el acceso y eso evita que haya menos circulación de sustancia en mal estado en la frontera, o sea, eso también está bueno. ¿Qué buscan ustedes con la red, para ser bien específico? Con la red primero buscamos llevar información certera respecto de la regulación que hay en torno al cannabis. Perfecto. Eso como primera medida, abordado desde distintas ramas del derecho. Después proponemos regulaciones más integrales y regulaciones más amplias que permitan mayor certeza en torno a lo que se quiere lograr con el cannabis y a lo que ya se está avanzando en otros lugares del mundo para tratar de que estas cosas no sean problemáticas y llegar a estos extremos de tener ministros que hablan en estos términos o por ahí alguna otra información que circula en redes que la verdad que no está bueno. Entonces, informar, educar, tratar de dar una respuesta integral, tratar de buscar alternativas integrales en regulación del cannabis y a su vez también abordar la problemática que pueda surgir o suceder en las diversas provincias, porque las realidades pueden no ser las mismas. Lo que pasa acá en Misiones, por ahí puede no ser lo mismo que pase en otros lugares. Entonces, tratar de abordar interdisciplinariamente dentro de las diferentes ramas del derecho a esas problemáticas en torno al cannabis. Acá en Misiones tuvimos el caso de una mujer de Puerto Rico, ¿se acuerdan que ella misma decía, me igualan como un narcotraficante y ella plantaba para tener aceite? Sí, en el caso de ese creo que es el caso de Fucami. Yo ahí no me voy a meter en causas que creo que están abiertas, porque creo que ellos todavía tienen una causa abierta. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿hay causas abiertas en Misiones? En el caso de Fucami sí se conocen las resoluciones judiciales en torno a eso, y hay una resolución que es súper interesante también, de las cámaras, que considera que esas conductas no tienen que ver con infracción a la ley de drogas, sino que tienen que ver con otro delito, que son la fabricación o producción de medicamentos sin autorizaciones. Porque una cosa es que una persona pueda cultivar o pueda preparar elaborados para consumirlos para sí o poder dispensar a sus pacientes en un cultivo comunitario que está controlado, y otra cosa es que lo haga sin el control y sin las autorizaciones y se larga a comercializar. Eso no está permitido, eso está prohibido. Porque el caso de Fucami es anterior a la sanción de la ley 27669, que es la ley de industria, que es una ley que está reglamentada, pero que todavía no está en práctica, o en realidad recién se está comenzando con la agencia, y se decidió comenzar por el cáñamo, que es el cannabis que no es psicoactivo y que se puede utilizar para fibra y tiene muchísimos otros usos más allá de lo medicinal. Por ahí, ¿qué países para ustedes son modelos? Y Uruguay es modelo. Fue el primer país que reguló toda la cadena productiva del cannabis. De hecho, países que han regulado toda la cadena productiva, solo dos, Uruguay y Canadá. El resto de los países han avanzado en alguna u otra cuestión vinculada al cannabis. Estados Unidos lo hizo también regulando cadena productiva completa, pero por estados y no a nivel federal. California, por ejemplo, tiene una muy buena regulación. De hecho, lo que produce California y los recursos económicos que genera y los puestos de trabajo es mayor a lo que genera Canadá como país, por ejemplo, con una regulación muy similar. El estado de California, Denver también. Bueno, en Estados Unidos cada vez son más los estados que regulan, tiene ya casi como 40 estados que han regulado el cannabis medicinal por lo menos, y 20 y pico que lo regulan en toda la cadena, pero el país en su regulación federal todavía sigue siendo prohibida esa conducta. Esos son modelos que tienen en consideración, primero que aceptan los consumos, se aceptan que por más de que hagamos lo que hagamos, reprimir, criminalizar, poner como delito, campaña para no consumir, campaña para evitar los consumos, eso no funciona, y dicen, bueno, no funcionó, vamos a buscar otra alternativa. Entonces encuentran en la regulación de sustancias esas otras alternativas que reconocen los consumos, que buscan disminuir los riesgos que tienen esos consumos, y le da muchísimo mejor resultado, incluso con la crisis del fentanilo que tienen. Claro, pero fíjate vos, me imagino a la mamá que está escuchando que tiene problemas con su hijo, que tiene consumo. Y encima se le dice, mira, que puede regularizarse o que puede regularse de alguna manera o puede liberarse el mercado. ¿Cómo trabajarían con ese tipo de casos en ese tipo de población que hoy es una población
preocupante, ¿no? Lo primero que hay que entender es que regular un mercado no quiere decir liberarlo por completo. O sea, regular un mercado quiere decir establecer las reglas claras a partir de las cuales se establezca quiénes pueden integrarlo y quiénes no. Eso por un lado. Por otro lado, regular el mercado no implica que todas las personas vayan a ir a comprar drogas de forma libre. Porque una cosa es regular. ¿Cigarrillo sería entonces? Claro, porque el cigarrillo incluso tiene su regulación y tiene prohibida su venta, lo mismo con el alcohol, tiene prohibida su venta a determinadas personas, en determinado horario, exactamente igual. Lo mismo pasaría con otras sustancias, es decir, los países que lo tienen, Canadá o Uruguay, por ejemplo, no cualquier persona puede ir libremente a comprar cannabis, tiene que cumplir con una serie de requisitos, tiene que inscribirse en un registro, o sea, tiene que acreditar la posibilidad de poder entrar en contacto con esa... Y a su vez el mercado regulado, y esto para mí es fundamental, permite informar fehacientemente sobre los riesgos de consumo, sobre las problemáticas que se pueden generar, y a su vez esa madre que tiene problemas con su hijo, que hoy en la prohibición es muy difícil de que consiga un tratamiento para paliar ese problema de consumo, porque los hospitales están los desfinanciados, no tienen las capacidades para poder atender esas situaciones, son captadas por redes establecidas en torno a determinados lugares en donde supuestamente ofrecen tratamientos de desintoxicación y en realidad vemos todos los días cómo mueren personas y cómo se... No pienso igual porque estoy muy involucrada con lo que hace, por ejemplo, el Ministerio de Prevención de Adicción y me parece que es excelente el trabajo. Está buenísimo. Yo, de hecho, estuve hablando con el ministro y está muy bueno el trabajo que hacen en los barrios y todo eso es súper destacable. Pero yo lo que voy es a un contexto prohibicionista. El contexto prohibicionista, el contexto de la prohibición, lo que hace es eso, es agarrar, levantar la alfombra, esconder todo ahí abajo, taparla porque todo está abordado desde el lugar del delito y del abstencionismo. O sea, no consuma, vamos a tratar de erradicar los consumos, vamos a tratar de erradicar la droga, cosa que es imposible. O sea, nosotros llevamos 100 años de prohibición intentando hacer esto que vos decís, de no consumir, de tratar de que la gente no consuma, de tratar de que la única salida para recuperarte de un problema es dejar de consumir. Y así sucede que aparte se empiezan a meter términos que a mí no me gustan, como de reincidencia, reiterancia dentro de los problemas de consumo. Llevamos 100 años haciendo esto y no nos ha dado resultado. Todos los años crecen los niveles de consumo, la circulación de sustancias, cada año es peor. La verdad que la realidad misma nos muestra que la prohibición fracasó. Entonces necesitamos abordar esto desde otro lugar. Primero, reconocer que la guerra la hemos perdido. Esta guerra que largó Nixon hace 50 años contra la droga la hemos perdido, pero por goleada la perdimos. Segundo, reconocer los consumos. La gente consume. O sea, la gente opta por consumir. Entonces, si la gente opta por consumir, más allá de todas las cosas que hagamos, bueno, entonces abordemos ese consumo desde otro lugar. Tratemos de no evitar que consuma, pero tratemos de educarle, decir, mirá, si vos consumís te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te va a pasar esto. Ahí coincido, sí, es decir, la información. Información, eso es claro y clave. ¿Crees que la sociedad está preparada, nuestra sociedad está preparada para liberar de alguna manera? Yo creo que sí, tanto... y yo creo que si nos ponemos a pensar que las sociedades no están preparadas para sistemas así, y nunca vamos a avanzar en la conquista de derechos, en el respeto por los derechos individuales de las personas, las libertades individuales que goza cualquier persona y cualquier habitante del país. A mí me parece que sí, yo creo que hay que empezar, no así como, o sea, como propongo yo, de regular todas las sustancias, pero empezar por el cannabis. Empecemos regulando integralmente el cannabis y veamos cómo funciona. Yo, aparte, considero que no hay un sistema regulatorio, un sistema que sea la panacea, que no genere ningún problema, porque incluso las regulaciones también tienen sus problemas. La crisis del fentanilo en Estados Unidos es un problema de la legalidad, es un problema del mercado regulado. De mejor abordaje, de más fácil abordaje cuando el mercado está regulado que cuando es ilegal. Pero en realidad ningún sistema es la panacea. Todos tienen sus pros y sus contras. A mí me parece que el mejor sistema es la regulación. Entonces, empecemos por regulaciones pequeñas. El cannabis es la sustancia legalizada más consumida en el mundo. Empecemos por ahí y veamos cómo funciona. Colombia, por ejemplo, vamos a ir al caso puntual de Colombia, que todo el mundo dice, uy, no va a parecer a Colombia. Ojalá. Colombia está atravesando por un proceso de regulación de la cocaína, por ejemplo. Todo el mercado de la coca. Está con su hashtag ahí, si lo quieren pueden seguir, de coca regulada, paz asegurada, con todo. O sea, Colombia es el más claro ejemplo de cómo fracasó la prohibición, porque todas las medidas prohibicionistas se aplicaron en Colombia, incluso propias. O sea, ya tenemos fenómenos tremendos en Colombia de violencia y que tiene que ver con la ilegalidad y el prohibicionismo.
Colombia se dio cuenta de esto y empezó a ver si podía dar otra respuesta de otro lugar. Hoy en Colombia tiene sala de consumo supervisado, tiene centro de testeo de sustancias, tienen políticas de reducción de daño que son ejemplares para todo el mundo. Están atravesando un proceso de regulación de la cocaína que la verdad sería fantástico porque es el país que más exporta cocaína en el mundo. La verdad que tenemos ejemplos de que los mercados regulados pueden funcionar y son una alternativa. En Europa ni hablar. Así que me parece que esa es la respuesta, esa es la solución que debemos dar, empezando de a poquito y ahí ver cómo funciona. Bueno, la última de parte mía, al menos mencionaste muchos países, pero no Holanda, que es como la panacea, digamos. No, Holanda no es la panacea. Bueno, pero mucha gente cree que Holanda tiene la tierra más libre para sí, no, este pero porque consumo. Holanda tiene un turismo canábico muy desplegado, pero Holanda tiene muchos problemas de provisión para la venta minorista. En Holanda solo se comercializa cannabis en los coffee shop, que son turísticos, que cualquiera puede ir, ahí sí que cualquiera puede ir y puede... Pero como tiene demasiada demanda a partir del turismo que se generó, ellos generaron el problema de lo que le llaman el problema de la puerta de atrás. Ellos tienen muy poca mercadería legal para poder vender y como tienen mucha demanda necesitan abastecerse por el mercado ilegal. Y eso sigue pasando. Por la puerta de atrás ingresa esa mercadería ilegal que suple la falta de mercadería legal para poder abastecer a un mercado que les explotó. Está sobrepasado. ¿Sí? Está muy sobrepasado. Les tiene que entendido dar una que, respuesta a eso. claro, en la Feria Mundial de Alimentos, Internacional de Alimentos, se presentan anualmente muchos alimentos con productos de cannabis. Sí, de hecho el Código Alimentario Argentino tiene incorporada la semilla de cannabis como dentro del código. O sea, sí, tiene muchísimas propiedades. Hay toda una industria en torno a productos alimenticios derivados del cannabis, que es súper interesante de explotarla. A mí me parece que la primera respuesta que tenemos que dar nosotros es tratar de ver cómo evitamos que la gente deje de ir presa por cultivar o por llevar adelante una actividad de consumo propio y después avanzar en una industria. Pero sí, tiene muchísimas propiedades y hay un montón de posibilidades en torno a eso, ¿sí? Gracias por venir, Marcos. Gracias a ustedes por la Interesante invitación y charla. a disposición.